Buenas tardes, jóvenes. Este es el video número 2 de la clase de la materia fase preliminar del procedimiento penal acusatorio del día sábado 20 de febrero del año 2021 a los jóvenes del séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Estamos viendo la audiencia inicial del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, continuamos, jóvenes. Nos habíamos quedado en la cuestión de que cuando se formula la acusación, pues con eso ya abre o inicia la etapa intermedia. Pero bueno, en la síntesis que tienen ustedes en plataforma, tienen todo lo relacionado a lo que es la cuestión de la detención en flagrancia, qué es la flagrancia, los casos de flagrancia, qué es la urgencia, el caso de urgencia, cuando el Ministerio Público puede dictar una orden de detención bajo su más estricta responsabilidad. Pero bueno, aquí es importante que sepan ustedes que el Ministerio Público pues tiene también que respetar cuando tiene una persona detenida qué derechos le asisten al mismo. Bueno, vamos a ir viendo estos derechos que tiene el detenido. El primero, tiene el derecho a informar a alguien de su detención, debe dar oportunidad que se comunique con alguien para que haga saber de que pues, está con dicha calidad. Tiene también el derecho de consultar en privado con su defensor. Eso es también muy importante, de que el detenido pues no lo puedes incomunicar. Y si lo haces, pues es hasta delito. Incluso en amparo, hay amparo contra incomunicación y malos tratos. Tiene también el derecho a recibir una notificación escrita que establezca los derechos establecidos en las fracciones anteriores y las medidas que debe tomar para la obtención de la asesoría legal. Normalmente les dan como una especie como de instructivo donde están todos sus derechos. Si quiere firma, tampoco firma, el enterado que ya lo hicieron saber de sus derechos. Y cuando comparece a declarar, pues ahí en su misma declaración, que es una especie como de entrevista que le hacen, ahí le hace saber de qué se le acusa, los derechos que tiene la Constitución, y ya después, pues lo que quiera manifestar. Otro derecho que tiene, a ver, el derecho a ser colocado en una celda en condiciones dignas y con acceso a aseo personal. Digo, no en todos los lugares son esos. Entras a las celdas con olor a orín. Y, el cerezo. sí, no, y ahora fíjense cómo deben estar las celdas por lo del COVID. O sea, que los van a poner separados, uno afuera, otro adentro. O sea, eso no puede ser. Ese es un riesgo también. ¿Por qué? Pues la aglutinación de gente es una de las causas de contagio. Otro derecho que tiene es a no estar detenido desnudo o en prendas íntimas. Creo que cuando los encueran supuestamente que para que no vayan a atentar contra su vida, se vayan a ahorcar, entonces les quitan zapatos, cordones, cinturón, todo, pero ahí los dejan como Tarzán. Pero no se trata tampoco de eso, porque pues sí se está atentando contra su dignidad, lo que respecta a su intimidad, porque los estás exhibiendo, y eso pues no se vale tampoco. Otro derecho es que cuando para los fines de la investigación sea necesario que el detenido entregue su ropa, se le van a proveer prendas de vestir. Si tiene manchitas que si de sangre, pólvora, bueno, se va a tomar, pero tampoco lo puedes dejar desnudo. Dale una ropa que se ponga a cambio de la que va a entregar, por la cuestión de que si se va a investigar,
Pues ya veo que cuando una persona dispara un arma, hay una deflagración de pólvora en el brazo, en su ropa, etcétera. Bueno, y también tienen derecho a recibir atención clínica si padece una enfermedad física, se lesiona o parece estar sufriendo un trastorno mental. Dentro de la investigación que realiza el Ministerio Público, existen las denominadas técnicas de investigación, y para entender este concepto, ahí se tomó, hay un diccionario en Google que dice, ¿qué es la técnica? Es un conjunto de procedimientos o recursos que se usan en un arte, en una ciencia o en una actividad determinada, en especial cuando se adquieren por medio de su práctica y requieren de cierta habilidad. Bueno, es lo que podemos mencionar como la técnica. Hay lo que es la técnica artesanal, destreza y habilidad de una persona en un arte, deporte o actividad que requiere usar estos procedimientos o recursos que se desarrollan por el aprendizaje y la experiencia. Teniendo en consideración lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos menciona cuáles son las técnicas de investigación previstas en ese cuerpo legal, y son 3. Primero, tenemos lo que se le conoce como la cadena de custodia. Después tenemos el aseguramiento de bienes. Y después, de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito. Y por último tenemos lo que es el decomiso. Repito, ¿cuáles son las técnicas de investigación conocidas? Tenemos la cadena de custodia, tenemos el aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito y el decomiso. Están de los artículos 227 al 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, vamos a entender como técnicas de investigación lo siguiente. La investigación criminal es un conjunto de saberes interdisciplinarios y acciones sistemáticas integradas para llegar al conocimiento de una verdad relacionada con el fenómeno delictivo. Bueno, dentro de esa investigación criminal, precisamente se van a utilizar esos procedimientos, habilidades y recursos para llegar a acreditar la existencia de un hecho considerado como delito y quien lo cometió o participó en esto. Ya ven que no hablan propiamente de delito, como de hecho delictuoso. En el Código Nacional de Procedimientos Penales se prevén dichas técnicas de investigación. ¿Y en qué consisten estas? Del artículo 227 al 252. ¿Quién tiene su Código Nacional a la mano? Carlos, Lázaro, Bolio, David, Jorge, Guillermo. ¿Quién tiene su código a la mano? A ver, parece que aquí lo traigo. Yo ya lo tengo acá en digital, profe. ¿Lo tienes a la mano? ¿Lo tienes a la mano, Carlos? Sí. Bueno, lee Sí, por ya favor. lo abrí el archivo. 227, por favor, con voz fuerte. Vamos a ver la cadena de custodia, es muy importante, porque en una investigación, sobre todo en el sistema anterior, no, hombre, hasta cuando había hasta difunto lo bolseaban, y hasta cínicamente y de manera cruel, la misma policía, mira lo que nos dejó de herencia, y le están pellizcando. A mí me tocó ser agente de Ya lo tengo, profe. Bueno, permíteme un momentito. Y resulta ser que yo estaba asignado al puerto de Progreso, y cuando había algún accidente, a mí me avisaba la Federal de Caminos. Una vez, cuando empezó lo de la guerra del Golfo Pérsico en el 91, había un frío y me fueron a avisar que había una atropellada en carretera, y cuando va el Ministerio Público a dar fe para el levantamiento, pues tiene que ocupar las pertenencias del difunto
pero señalándolos en su acta. Y tenía una cartera, la cual abrí y vi que tenía una foto, pero... Y enseguida la Federal de Camino me dijo, sí es él. ¿Cómo me pudieron haber dicho eso si no están viendo lo que yo estoy viendo? O sea, no se dieron cuenta que yo estoy viendo. Abrí la cartera para ver que había una foto, sí es cierto, era del difunto, pero ellos estaban frente de mí, no estaban a mi lado como para que vean la foto, la estoy yo compartiendo. Quiere decir que ya habían abierto la cartera y se la volvieron a poner al difunto. Por lógica. Una vez también hubo un asunto, no me acuerdo, y en Mérida, escandaloso, de uno que atropellaron en moto en la ciudad. Y en la primera foto, cuando acababa de pasar el incidente, estaba boca abajo y en su pantalón se veía que traía una cartera por la cuestión se veía por la forma que tenía de la cartera en su bolsa, en su pantalón trasera. Y después en otra foto se ve ya plano la bolsa trasera de su pantalón, donde acabó esa cartera. Pero para evitar todo eso, por eso hay un protocolo para levantar indicios. No es nada más van, pisotean, no. Hay lo que se llama la figura del primer respondiente en este nuevo sistema, que es la primera persona que tuvo contacto con el delito. O sea, ya después de consumado este. La primera persona que llegó y vio al difunto y lo reportó es el primer respondiente. O cómo lo encontró, quién estaba ahí, a quién vio, si había algún vehículo cerca, no, es todo lo que tiene que decir. Y la policía tiene la obligación de acordonar el área para evitar que se altere la escena del crimen. Eso, fíjense, eso ya me lo habían enseñado cuando fui a un curso en el 94 que impartió el FBI, en lo que fue el Instituto de Investigación, de Capacitación de la PGR, actualmente es el INACIPE, Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y el FBI me dijo que efectivamente el primero que tiene que entrar a una escena del crimen es el fotógrafo, porque la mejor manera de preservar un indicio es a través de la fotografía. Y fotografía, video, pero ¿por qué? Porque la escena se va a mover. Ya después entran los peritos para efecto de ir recabar los indicios, hay que fijarlos, hay que también ponerlos en unos recipientes especiales, embalarlos, trasladarlos, todo eso tiene un sistema, no es hacerlo nada más por hacerlo. Si ustedes ven cuando hay, por ejemplo, balas, ven que están los indicios con números. Todo eso sí lo tienen que hacer con la fotografía y todo, y ya después, ya que mueva la escena de crimen, pues adelante. Adelante, Carlos, vamos a escuchar el artículo 227 de cadena de custodia. Ok. Artículo 227, cadena de custodia. La cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto de hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Con el fin de corroborar los elementos materiales probatorios y la evidencia física, la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, empaque y traslado, lugares y fechas de permanencia y los cambios en cada custodia se hayan realizado. Igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos. Muy bien, continúa, don Lázaro, si tiene usted ahí su código a la mano. ¿Quiénes son responsables de la cadena de custodia? 228. Aquí está, mire. Perfecto, muy bien, muy bien. Felicidades, sí debe ser. Todos deben tener su código a la mano.
Y así es más entendible, están leyendo, están viendo, tienen una duda, le externan, el maestro contesta. Oiga, maestro, un ejemplo, ¿cómo ve? Y así se va creando el debate y al final, ¿qué es? El conocimiento. Ok, artículo 228, responsable de la cadena de custodia. Ok. La aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de quienes, en cumplimiento de las funciones propias de su encargo o actividad en los términos de ley, tenga contacto con los indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo. Cuando durante el procedimiento de cadena de custodia los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos del delito se alteren, no perderán su valor probatorio, a menos que la autoridad competente verifique que han sido modificados de tal forma que haya perdido su eficacia para acreditar el hecho o la circunstancia de que se trate. Los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos del delito deberán concatenarse con otros medios probatorios para tal fin. Lo anterior, con independencia de la responsabilidad en que pudieran incurrir los servidores públicos por la observancia de este procedimiento. Por la inobservancia de este procedimiento. Ajá. Ahí termina. Y ahí termina. ¿Quién más tiene su código a la mano? David, ¿tienes tu código a la mano? David Vela. ¿Es el de procedimientos penales? Código Nacional. Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué artículo vamos a leer? Vamos a pasar a ver la otra técnica de investigación, que es el aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos y productos del delito. La segunda técnica, en el 229. Si lo tienes a la mano, Valero, adelante. Perdón, si es que acabo de salir del baño, ya en mi escritorio estoy busquando, apenas abriendo mi código. A ver, 239 dijo. No me describas lo que estás haciendo en el baño. Porque estaba asegurando bienes, ¿no? Artículo 229. 229. Aseguramiento de bienes, ¿sí? A ver. Okay. Listo, ya lo tengo. Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o el hallazgo, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. Para tales efectos se establecerán controles específicos para su resguardo que atenderán como mínimo la naturaleza del bien y a la peligrosidad de su conservación. Muy bien. 230, Jorge Chi, ¿tienes tu código nacional a la mano? Jorge. Sí, profe, sí, perdón. A ver, si lo tienes. 230. Sí, claro. Las reglas para asegurar los bienes. Sí, reglas sobre el aseguramiento de los bienes. El aseguramiento de bienes se realiza conforme a lo siguiente. 1. El Ministerio Público o la Policía. El aseguramiento de bienes se realizará conforme a lo siguiente. A ver. ¿No me escuchan? El Ministerio Público o la Policía, en auxilio de deberá elaborar un inventario de todos y cada uno de los bienes que se pretendan asegurar, firmado por el imputado o la persona con quien se
con que se atiende el contacto de investigación El acto, ante su señor. ausencia o El acto de negativa. investigación. Profe, estaba ¿Mande? hablando, creo que no me escuchaban, ¿verdad? No. Estaba hablando y la empecé a ¿Continúo? leer. Pero no, está bien. No está bien. Bueno, vamos a dejar que Continúe, Martín Bolio. siga así. Es que mi micro creo que está fallando, profe. Bueno, hay que ver si no o limpieza o algo para que no falle. Sigue, Martín, Sí, sí. por favor. Sí, Que siga continúo. Marta. Sí, por favor. Llegaste hasta el acto de Ok, me investigación. quedé. Ante su Ok. ausencia o negativa, Ante su ausencia o negativa, la relación deberá ser firmada por dos testigos presenciales que preferentemente no sean miembros de la policía y cuando ello suceda, que no hayan participado materialmente en la ejecución del acto. perfecto. Número 2. La policía deberá tomar las providencias necesarias para la debida preservación del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito asegurados, y los bienes asegurados y el inventario correspondiente se pondrán a la brevedad a disposición de la autoridad competente de conformidad con las disposiciones aplicables. Se deberá informar si los bienes asegurados son indicios, evidencia física, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo. Perfecto. Ahora sí, Jorge, el 231, por favor. Notificación del aseguramiento y abandono. Claro, profe, voy. 231. Notificación del aseguramiento y abandono. El Ministerio Público deberá notificar al interesado o a su representante legal el aseguramiento del objeto, instrumento o producto del delito dentro de los 60 días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia del registro de aseguramiento para que manifieste lo que a su derecho convenga. Cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, la notificación se hará por 2 edictos que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación o su equivalente, en el medio de difusión oficial en la entidad federativa que corresponda y en un periodo de circulación nacional o estatal, según corresponda, con el intervalo de 10 días hábiles entre cada publicación. En la notificación se apercibirá al interesado o a su representante legal para que se abstenga de ejercer actos de dominio sobre los bienes asegurados y se apercibirá que de no manifestar lo que a su derecho convenga en un término de 90 días naturales siguientes al de la notificación, los bienes causarán abandono a favor del gobierno federal o de la entidad federativa de que se trate según corresponda. ¿Sigo? Sí, por favor. Transcurrido dicho plazo, sin que ninguna persona se haya presentado o deducir derechos sobre los bienes asegurados, el Ministerio Público solicitará al juez de control que declare el abandono de los bienes y éste citará al interesado o a la víctima u ofendido y al Ministerio Público a una audiencia dentro de los 10 días siguientes a la solicitud a que se refiere el párrafo anterior. La citación a la audiencia se realizará como siguiente: 1. Al Ministerio Público, conforme a las reglas generales establecidas en este código. 2. A la víctima o ofendido de manera personal o cuando se desconozca su domicilio o entidad por estrados o boletín judicial. Y 3. Al interesado de manera personal y cuando se desconozca su domicilio o identidad de conformidad con las reglas de la notificación previstas en el presente código. El juez de control, al resolver sobre el abandono, verificará que la notificación realizada al interesado haya cumplido con las formalidades que prevé este código, que haya transcurrido en el plazo correspondiente y que no haya presentado persona alguna ante el Ministerio Público a deducir derechos sobre los bienes asegurados o que estos no hayan sido reconocidos o que se hubieran cubierto los requerimientos legales.
La declaratoria de abandono será notificada en su caso a la autoridad competente que tenga los bienes bajo su administración para efecto de que sean destinados al gobierno federal o a la entidad federativa que corresponda en términos de las disposiciones aplicables. Eso sería todo. Está un poco largo. Por favor, Manuel, el 232, custodia y disposición de los bienes asegurados. Artículo 232. Custodia y disposición de los bienes asegurados. Cuando los bienes se aseguren hayan sido previamente embargados, intervenidos, secuestrados o asegurados, se notificará el nuevo aseguramiento a las autoridades que hayan ordenado dichos actos. Los bienes continuarán en custodia de quien haya designado para ese fin y a disposición de la autoridad judicial o del Ministerio Público para los efectos del procedimiento penal, de levantarse el embargo, intervención, secuestro o aseguramiento previos. Quienes los tengan bajo su custodia los entregará a la autoridad competente para efectos de su administración. Sobre los bienes asegurados, no podrán ejercerse actos de dominio por sus propietarios, depositarios, interventores o administradores durante el tiempo que dure el aseguramiento en el procedimiento penal, salvo los casos expresamente señalados por las disposiciones aplicables. El aseguramiento no implica modificación alguna a los gravámenes o limitaciones de dominio existentes con anterioridad sobre los bienes. Ok, 233, Guillermo, el registro de los bienes asegurados. Perdón, están hablando en mi casa muy alto y ya dije que se cae mi papá. Ok, hemos dicho 233. Sí, registro de los bienes asegurados. Muy bien, registro. Será constar en los registros públicos que correspondan de conformidad con la disposición ampliables. Número 1. Aseguramiento de bienes inmuebles, derechos reales, aeronaves, embarcaciones, empresas, negociaciones, establecimientos, acciones, partes sociales, títulos bursátiles y cualquier otro bien o derecho susceptible de registro o constancia. Y número 2, el nombramiento del depósito, interventor o administrador de los bienes. ¿Perdón? Del depositario. Ajá, del depositario. Interventor o administrador de los bienes, ¿a qué se refiere a la fracción anterior? El registro o su cancelación se realizará sin más requisito que el oficio para tal efecto emita la autoridad judicial o el Ministerio Público. Muy bien. Don Lázaro, 234, por favor. Los frutos de los bienes asegurados. Sí. A los frutos y rendimiento de los bienes. O rendimientos de los bienes durante el tiempo del aseguramiento se les dará el mismo tratamiento que a los bienes asegurados que los generen. Ni el aseguramiento de bienes ni su conversión a numerarios implica que estos entren al erario público. Muy bien. 235, Martita, por favor. Voy. Dice, cuando se aseguren narcóticos previstos en cualquier disposición, productos relacionados con delitos de propiedad intelectual y derechos de autor o bienes que impliquen un alto costo o peligrosidad por su conservación, si esta medida es procedente, el Ministerio Público ordenará su destrucción
previa autorización o intervención de las autoridades correspondientes, debiendo previamente fotografiarlos o videograbarlos, así como levantar un acta en la que se haga constar la naturaleza, peso, cantidad o volumen y demás características de estos, debiéndose recabar muestras del mismo para que obren en los registros de la investigación que al efecto se inicie. Cuando se aseguren hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos, se pondrán a disposición del Ministerio Público de la Federación, quien sin dilación alguna procederá a su entrega a los asignatarios, contratistas o permisionarios o a quien resulte procedente, quienes estarán obligados a recibirlos en los mismos términos para su destino final, previa inspección en la que se determinará la naturaleza, volumen y demás características de estos, conservando muestras representativas para la elaboración de los dictámenes periciales que hayan que producirse en la carpeta de investigación y en proceso según sea el caso. Muy bien. ¿Y qué va a pasar con los objetos de gran tamaño, Jorge Chi? Que hayan sido asegurados. 236. No, que no está ahí. Voy, profe, voy. Perdón. Objetos de gran tamaño. Los objetos de gran tamaño como naves, aeronaves, vehículos, automotores, máquinas, grúas y otros similares. ¿Sí? Sí. ¿Sí me escucha, profe? No se va por un momento. Gracias, similares. Okay. Quité los audífonos mejor. Los objetos de gran tamaño como naves, aeronaves, vehículos, automotores, máquinas, grúas y otros similares, después de ser examinados por peritos para recoger indicios que se hallen en ellos, podrán ser videograbados o fotografiados en su totalidad y se registrarán del mismo modo los sitios en donde se hallaron huellas, rastros, narcóticos, armas, explosivos o similares que puedan ser objeto o producto de delito. En el 237, ¿cómo se aseguran los objetos de gran tamaño? Los objetos mencionados en el artículo precedente, después de que sean examinados, fotografiados o videograbados, podrán ser devueltos con o sin reservas de ley al propietario, poseedor o al tenedor legítimo, según sea el caso, previa demostración de la calidad invocada, siempre y cuando no hayan sido medios eficaces para la comisión de un delito. En el 238, ¿cómo se asegura la flora y fauna? Las especies de flora y fauna de reserva ecológica que se aseguren serán provistas de los cuidados necesarios y depositados en zoológicos, viveros o en instituciones análogas, considerando la opinión de la dependencia competente o institución de educación superior o de investigación científica. El 239, Manuel, requisitos para el aseguramiento de vehículos. Artículo 239. Requisitos para el aseguramiento de vehículos. Tratándose de delitos culposos ocasionados con motivo del tránsito de vehículos, estos se entregarán en depósito a quien se legitime como su propietario o poseedor. Previo a la entrega del vehículo, el Ministerio Público deberá cerciorarse que el vehículo no tenga reporte de robo, que el vehículo no se encuentre relacionado con otro hecho delictivo, que se haya dado oportunidad a la otra parte de solicitar y practicar los peritajes necesarios, y que no exista oposición fundada para la devolución por parte de terceros o de la aseguradora. Muy bien. El 240, don Lázaro, por favor. Aseguramiento de vehículos. En caso de que se presente alguno de los supuestos anteriores, el Ministerio Público podrá ordenar
el aseguramiento y resguardo del vehículo hasta en tanto se esclarecen los hechos sujeto a la aprobación judicial en términos de lo previsto por este código. Hasta ahí termina. 241, aseguramiento de No armas. hay en la aprobación judicial se determinará si los bienes asegurados son indicio, evidencia física, objeto, instrumento, producto del hecho delictivo. Sí, perdón. Sí, me faltó ese Es un pedacito. párrafo adicionado el 9 de agosto del 2019. Ok. Perfecto. A ver. Artículo 241. Aseguramiento de armas de fuego o explosivos. Cuando se aseguren armas de fuego o explosivos, se hará el conocimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de las demás autoridades que establezcan las disposiciones legales aplicables. Y el 242 habla del aseguramiento de bienes o derechos relacionados con las operaciones financieras. El Ministerio Público o a solicitud de la policía podrá ordenar la suspensión o el aseguramiento de cuentas, títulos de crédito y en general cualquier bien o derecho relativos a operaciones que las instituciones financieras establecidas en el país celebren con sus clientes y dará aviso inmediato a la autoridad encargada de la administración de los bienes asegurados y a las autoridades competentes, quienes tomarán las medidas necesarias para evitar que los titulares respectivos realicen cualquier acto contrario al aseguramiento. 243. Efectos del aseguramiento en actividades ilícitas. El aseguramiento no será causa para el cierre o suspensión de actividades de empresas, negociaciones o establecimientos con actividades lícitas. Tratándose de los delitos que refiere la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, el Ministerio Público de la Federación asegurará el establecimiento mercantil o la empresa prestadora del servicio e inmediatamente notificará al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes con la finalidad de que el establecimiento mercantil o empresa asegurada le sea transferida. Es un párrafo adicionado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero del año 2016. Y previo a que la empresa sea transferida al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, se retirará el producto ilícito de los contenedores del establecimiento o empresa y se suministrarán los hidrocarburos lícitos con el objeto de continuar las actividades, siempre y cuando la empresa cuente con los recursos para la compra del producto. Suministro que se llevará a cabo una vez que la empresa haya sido transferida al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para su administración. En caso de que el establecimiento o empresa prestadora del servicio corresponda a un franquiciatario, o previsionario, el aseguramiento constituirá causa justa para que el franquiciante pueda dar por terminados los contratos respectivos en términos de la ley de la propiedad industrial y tratándose del primero, el otorgante del permiso pueda revocarlo. Para lo anterior, previamente la autoridad ministerial o judicial deberá determinar su destino. Ya es menos de un minuto, nos conectamos al corte para concluir con la clase de hoy. Son 25 minutos para las 3 de la tarde. Regresamos. Gracias. ¿Dudas? Adelante. Claro que sí, Lick. Gracias. A ustedes.